Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor y los pastores Norberto y Araceli Alvarenga le invitan a uno de nuestros servicios: miércoles 7:30 de la noche, oración; viernes 7:30 de la noche, adoración y palabra de Dios; sábados 7:30 de la noche, culto general; domingos 10 de la mañana, escuela dominical; y 5 de la tarde, culto evangelístico. Venga con toda su familia a Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor, 7130 Cook Road, Houston, Texas, 77072. Para más información llame al 832-640-5251, 832-640-5251. Los esperamos. Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor, ubicada en el 7130 Cook Road, presenta su programa Restaurando Vidas con el amor de Jesucristo. Si hay una unción aquí cayendo. Restaurando Vidas con el amor de Jesucristo, un programa con la visión de predicar el Evangelio y restaurar las vidas con el amor de Jesucristo. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamarnos al 832-640-5251. Restaurando Vidas con el amor de Jesucristo, llevando un mensaje sin fronteras. Y ahora, la palabra de Dios con el pastor Norberto Alvarenga. Tenía alrededor de unos 4 temas que quería en esta noche compartir con ustedes, porque entendíamos que están de fiesta y estamos de fiesta con Jesús. En los aniversarios de boda, en los cumpleaños, se acostumbra a darse abrazo a la gente que está de plácemes. Pero hoy abrazamos al Cristo de la gloria que nos rescató de nuestra mala manera de vivir. Y le damos un abrazo a Él porque Él es el festejado. Aquí no venimos a festejar a hombre alguno. Venimos a darle la gloria a quien gloria merece. Y ese es nuestro Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Amén, hermano. Él es por quien estamos aquí. Y nos unimos a esta celebración de la iglesia Jehová es mi pastor. Pero yo tengo la oportunidad ahora de tomar un momento, en el momento más crítico quizás, donde ya todos participaron y muchos ya están cansados de estar sentados. Es mi tarea entonces lograr que ustedes no se me duerman. Cuando yo comparto clases dentro del instituto bíblico, he notado que cuando no me preparé lo suficiente para la clase o doy el material adecuado, los alumnos comienzan a verme y a hacerme ojitos. Y entonces yo me doy cuenta que se me están durmiendo. Yo espero que ese no sea el caso esta noche. Yo espero que usted aprenda, porque ya lo leyó ahí con el pastor, ese salmo donde usted declaró que quiere escuchar palabra de Dios. Y discúlpeme que quizá alguna de estas palabras no vaya a ser la que usted está acostumbrado a escuchar a través de alguna televisora. Pero yo sé que el pastor de esta iglesia, porque lo seguimos a través de la televisión, predica palabra de Dios. Así que no tenga temor, que lo que vamos a hablar es palabra de Dios. Existen algunas características que hacen que una iglesia sea una iglesia de poder, una iglesia victoriosa, una iglesia que conquista, una iglesia que actúa bajo el poder del Espíritu Santo, y esa es una iglesia victoriosa, como tal lo declara la palabra del Señor. Existen estas características que la hacen victoriosa, y hoy quiero compartir brevemente con ustedes por lo menos un par de características de esta iglesia victoriosa. Lo primero que hace victoriosa la iglesia no es el número, sino su fundamento. ¿Dónde está fundada la iglesia?
¿Sobre qué está fundada la iglesia? Y han hablado ustedes, y estoy haciendo eco a las palabras de algunos de ustedes que participaron y declararon que la iglesia está fundada sobre la roca. Me llama la atención el hecho de que el templo en Jerusalén se fundó sobre un área rocosa, montañosa, sobre roca. Y ese lugar donde se fundó el templo no fue nada más ni nada menos el lugar donde un día Abraham subió para sacrificar a su hijo Isaac. De forma profética, Dios le pidió que fuera y ofreciera un sacrificio sobre una peña, sobre una roca. Siglos después aparecería el Hijo del Hombre, aparecería Jesucristo en escena. Y Él es la roca donde la iglesia está, o Él es la roca donde se presenta el sacrificio para que la iglesia sea fundada, para que la iglesia sea establecida. Ya proféticamente se había declarado que la iglesia debe estar establecida sobre la roca que es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Su fundamento. Pero desde hace de más de 1500 años, la iglesia tradicional ha reclamado su derecho de que Pedro fue el primer papa y que ellos son la iglesia que se estableció porque la iglesia fue establecida en Pedro. Una iglesia que se establece en un hombre no tiene éxito ni es victoriosa, pero la iglesia que se establece en los estatutos de Dios y en el Cristo de la gloria es una iglesia de poder, es una iglesia de victoria. Hemos de entender entonces que todo lo que el hombre comienza muchas veces termina mal. Pero todo lo que Dios comienza como lo comenzó hace 12 años con esta iglesia tiene éxito. Y aunque se ha levantado el diablo con turbulencia queriendo detener a Jehová es mi pastor, ustedes son el testimonio de que el Dios que llamó al pastor y a su familia a servirle es un Dios de poder, es un Dios de promesa y es un Dios que cumple. No obstante, la interpretación de la iglesia tradicional romana católica es presuntuosa, es antibíblica, porque el resto del Nuevo Testamento deja muy en claro que solo Cristo es la base, la piedra angular, y Él es también la cabeza del ángulo. Es decir, que Él es el fundamento, pero Él es también el que cubre el edificio. Y fuera de Él no hay otro que salve. Se llama Jesús de Nazaret. Dele palmas al Cristo de la gloria. Pablo recibe revelación por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu Santo, y él en su carta a la iglesia de Éfeso le escribe a la familia de Dios. Y él dice que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, bien concertado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es Pablo mismo quien declara que Jesucristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres a fin de que la iglesia sea perfeccionada hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y mientras estemos en esta tierra debemos tener a Cristo como fundamento, y cuando seamos llevados a su presencia, entonces Él seguirá siendo nuestro sostén. Siempre que el hombre saca a Dios de la ecuación, está yendo directo al fracaso. Cuando sacamos a Dios de las matemáticas, fracasamos. Pero con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. El fundamento es la primera parte de un edificio. Y así el Señor Jesús es el primero. Es el principal en Jehová es mi pastor. Es el principal en esta iglesia. Conforme a su propósito, Dios ha escogido a un pueblo. Pero dicho pueblo no puede estar apartado de Cristo. ¿Por qué? Dice su palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Debemos estar siempre en Él y con Él. No hay una iglesia victoriosa si su base no descansa en Cristo. Una iglesia puede tener un bonito programa,
puede tener liturgias hermosas, puede tener las mejores comodidades, pero si Cristo no está ahí, de nada sirve. El pastor Norberto y yo somos pues de pueblos. Él es de un pueblo, yo soy de un lugar que no me da vergüenza decirlo. Habían 3 casitas. Nuestros padres se sostenían con el alimento del campo, el ganado, las gallinas. Usted se levantaba a las 4:45 para ir por el agua al pozo. No había agua potable, no había agua caliente, pero la zona oriental de El Salvador es caliente, no se necesita, es una sauna. Usted se baña y ya está otra vez bañado en sudor. Y somos de por allá, pero en aquellos lugares mis abuelos desde ahí, desde ese lugar donde vivíamos, iban hasta donde es el hermano Norberto, a la iglesia Apóstoles y Profetas Libres que había en aquellos años, de donde salieron muchas iglesias. La iglesia Apóstoles y Profetas no fue una iglesia que se fundó de ahí, sino que fue fundada de la iglesia pentecostal de Canadá. Un hermano de apellido Omnius viajó a El Salvador, cerca de Santa Ana. Él no hablaba el idioma español, pero llevaba unos cuadros con unos dibujos de una paloma y unos rayos de luz como el Espíritu Santo. Y este hombre, abrazado por el poder del Espíritu de Dios, sin hablar español, le hacía señas a la gente y enseñaba el cuadro, que si querían recibir el poder de Dios en su vida, la gente caía rendido a los pies de Dios y se entregaba a Cristo. Porque no importa si hablas bien el idioma o no, lo que importa es que hablamos el idioma del cielo y que tenemos a Cristo, al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Eso es lo que importa. Y llegó a aquel lugar y comenzó a predicar. Se casó con una salvadoreña, tuvo hijos, está sepultado en El Salvador. Esa es la historia de la iglesia. Y después la iglesia de Apóstoles y Profetas fue avanzando y llegó hasta aquellos lugares, al Piche. Y desde cerca de Las Maderas, entre el Gavilán y un lugar llamado Las Chachas, hay un pueblo muy grande de 3 casas llamado Lagunetas. Allí nació este gordito que ustedes ven. Entre aquellas 4 casas, pero nuestros padres tenían muchos hijos. Ahí se hacía un equipo de fútbol y sobraban todavía sentados. Y en aquel lugar, desde el día viernes o sábado temprano, comenzaban mis abuelos a caminar distancias lejos. No había carro, burro ni caballo, pero había fuego en sus corazones que les decía: tienes que adorarme, tienes que bendecirme. Y ellos iban hasta el Piche. Estaban todo el sábado en ayuno, el sábado en la noche en vigilia, el domingo por la mañana escuela dominical, doctrina como se le llamaba, y el servicio. Y por la tarde, hermano, esta gente comenzaban su camino de nuevo. Llegaban a casa con sus rostros cambiados, con una presencia, con una dulzura del Espíritu Santo que no la tiene aquel que no tiene compromiso. Porque una iglesia que tiene fundamento debe ser una iglesia que adora, que bendice, que glorifica el nombre del Señor. Y en aquellas iglesias donde no habían sillas acolchonadas, donde no habían bocinas ni micrófonos, solamente unos himnarios de luz, 12 hombres, 13 hombres, 14 predicadores predicaban 15, 20 minutos cada uno de ellos. Y la iglesia no se dormía. Comenzaban a orar en el patio de la casa de mis abuelos de puro polvo. La casa donde yo nací tenía el piso de tierra y mi abuela con sus manitas pequeñas lo untaba para que estuviera lisito. Y en aquel patio polvoso tiraban agua para que allí estuviera el culto. Colgaban unas lámparas Coleman. Estaban los candiles en otros lados. Y comenzaban a orar, a hablar en lenguas y a adorar a Dios.
Recuerdo cómo aquellos niños pequeñitos en unos petates comenzaban a moverse en la presencia del Espíritu Santo. Pero ahora tenemos una iglesia acomodada, una iglesia americanizada. Ya no quieren hablar ni español, puro inglés quieren hablar, pero en lengua no buscan hablar. Necesitamos una iglesia que tenga fundamento en la palabra de Dios. Y le quiero pedir un favor. No comience a decir qué lástima que no vino la hermana Chiricuta Pérez. Para ella era el mensaje. Este no es para ellos, tampoco es para usted, es para el que tiene sentado a su lado. Dele palmas al Señor. La iglesia primitiva, cuando escuchamos nosotros su historia, vemos su historia, leemos sobre los escritos de Josefo, los escritos de aquellos hombres de antaño, cómo la iglesia fue perseguida, cómo la iglesia pagó el precio, comenzando desde los días de aquel hombre llamado Esteban, el primer mártir de la iglesia. Un hombre que no tenía pecado, pero que predicaba la palabra con autoridad y la gente lo resistía. Este hombre dio testimonio de dónde estaba el fundamento de la iglesia. Puesto los ojos en el cielo, miró al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre y pudo orar perdonando, diciendo: no les tome en cuenta este pecado. Se dice, y esto no es bíblico, es extra bíblico, pero se dice que cuando la iglesia comenzó a ser diseminada, empezó a ser esparcida, Felipe, Tomás y los demás comenzaron a irse por diferentes lugares. Una iglesia que tiene fundamento es perseguida, pero no deja de hablar, no deja de predicar. Y nosotros, por un dolorcito de pelo, ya no queremos venir a la iglesia. Y todavía nos ponemos de acuerdo. Pastor, le dice el hermano: pastor, hoy no puedo ir, y empieza a toser el pícaro. Amanecí bien malo, ¿verdad, mi amor? Sí, dice la sinvergüenza desde allá de la cocina, preparándole comida para ver el partido que se va a poner bueno. Pero cuando usted tiene fundamento, usted deja botada la televisión y usted se viene a adorar y a bendecir el nombre de Cristo. Comenzaron a esparcirse, y extra bíblico se dice que Tomás, el incrédulo, llegó a cierto lugar en el territorio medio oriental donde hay unos árabes tirando agua para el cielo y adorando al agua. Y se dice que Tomás les dijo: yo conozco al que hizo el agua y él tiene el poder para detener el agua en el aire. El incrédulo. Y ellos dijeron: no te creemos. Y él dijo: yo tampoco creía, pero ahora yo creo que él tiene poder. Y dice que Tomás les dijo: tiren el agua. Tomaron el agua y la tiraron arriba, y él dijo: en el nombre de Jesús, detente. Y las gotas se detuvieron en el aire. Y comenzaron aquellos árabes a decirle: queremos oír de quién es el que tú estás hablando. Y él dijo: se llama Jesús de Nazaret. Estuvo muerto, pero resucitó. Él es nuestro Señor. Él es quien nos rescata. Él es quien nos da vida. Y entonces esta iglesia perseguida comenzó a impactar el mundo. En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio del dolor, en medio de la persecución de parte de los romanos y los judíos mismos, ellos comenzaron a impactar el mundo. Hombres que una vez escucharon a Jesús decir: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Ellos entendieron, y felicitamos a esta iglesia porque ustedes han hecho discípulos en otros lugares, porque han sembrado en el ministerio, han sembrado en la obra de Dios, y se está conociendo allá arriba en el cielo que ustedes son una iglesia de poder, una iglesia de autoridad. Si lo cree, dele palmas al Señor.
de acuerdo al fundamento, será lo que soporte el edificio. Por ahí hay gente que han edificado iglesias millonarias. Que desde que cerramos la iglesia hemos estado ocupados en el ministerio evangelístico, viajando a diferentes lugares. Pero cuando venimos aquí, yo miré el lugar, dije, wow, Dios nos permite servirnos con la cuchara sopera, con la grande. Y ese es el Dios a quien servimos. Pero escuche, para que un edificio aguante, debe tener un fundamento que lo resista. Entonces, Cristo es indispensable para que una iglesia soporte los embates del enemigo. Pero cuando Cristo es el fundamento, no hay diablo que pueda asustar a la iglesia. No hay diablo que pueda detener a la iglesia. No hay demonio que pueda imponerse a la iglesia. Porque el fundamento es Cristo. Jehová es mi pastor. Es una iglesia que, por lo que hemos notado, calladitos, sin decir pío, observamos y podemos ver cómo los hermanos se saludan con ósculo santo, cómo las hermanas se saludan y conviven. Eso es hermoso en el Señor, eso es fundamento. Quiere decir que sus pastores les han enseñado cómo deben ser las cosas. Pero nunca faltará aquellos que, recuerdo la conversación de el pastor Norberto conmigo allá en aquel local, cuando me dijo, me están pidiendo que me dedique al ministerio. Yo le di mi humilde opinión. Gente que vio, que apoyó la visión de que el pastor se dedicase. Más tarde, cuando vieron, y esto no me lo ha contado nadie, pero más tarde cuando vieron que la iglesia floreció, les empezó a entrar envidia. Y comenzaron a maquinar pensamientos que no vienen de Dios. Porque no hay fundamento de Dios en ellos. Y como dijera el escritor bíblico, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, aquí estarían hoy. Alábelo si puede. Recuerdo un día estando en Dallas, precisamente la iglesia que pastorea el pastor hermano Tito, hermano del pastor Norberto, hace años ministrando. Dios me dio una palabra y la solté, aquella palabra. Y el pastor Tito me dijo, nunca se te ocurra callar lo que Dios habla. Ahora, con eso no estoy diciendo que soy profeta ni hijo de profeta. Dios me libre de eso. Porque se ha soltado un montón de locos diciendo que son apóstoles y que son profetas. Pero más locos los que lo celebran en las iglesias y lo siguen. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay una peste, una enfermedad de apostolitis aguda. Todos quieren ser apóstoles, sin estudiar lo que significa apóstol. Apóstol no significa andar en jet privado ni tener la casa más cara. Apóstol significa misionero. Aquel que come frijoles y tortillas duras. Aquel que aguanta hambre por causa de Jesucristo. Y entonces la gente ve el comienzo
Y hay muchos que están contentos cuando tú estás pequeñito ahí en la obra, pero que sigues teniendo fe y vas creciendo. Y entonces como que le va entrando aquello de... Y empiezan a hacer números y dicen: pues yo creo que de aquí hay unos que me apoyan. Me levanto y me voy con un grupo. Si quieres hacer iglesia, comienza de cero. Si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. Sal por la puerta como entraste, con la frente en alto. No salgas escondida como un bandido. Parece que algunos son amigos de los de la rebelión o qué. Pues no. Alabe al Señor si puede. Hace algunos días estuve en Spring y predicaba yo precisamente sobre el tema. Estaban reconociendo al pastor y haciendo culto de acción de gracias por la vida del pastor. Y yo dije en aquel servicio: jamás Dios está de acuerdo con alguien que divide una iglesia. Estuve como pastor asociado en una iglesia y recuerdo claramente cuando 13 hermanos en un culto de hogar me dijeron: hermano David, el pastor sale mucho, mejor vámonos y pastoréenos usted. Y le dije: hay muchas cosas de las que le voy a dar cuentas a Dios, pero de una sola cosa jamás le daré cuentas a Dios: de haber dividido su obra. Porque la obra no la pagué yo con mi sangre, la pagó el Cristo de la gloria. No podemos estar mutilando el cuerpo de Cristo. Si Dios lo mandó para acá a usted en el tiempo de Jehová, usted saldrá con la frente en alto, será ungido, será apoyado, será bendecido de parte de Dios. Pero no se rebele en contra de la autoridad establecida de Dios. Como iglesia podemos ser fuertes, pero solo a medida de que los miembros estén cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Y eso tiene que ver con el fundamento. Ahora, la iglesia ha sido sacudida a través de los años, desde su nacimiento. Y ahora vivimos en un lugar donde no hay persecución, aparentemente, pero somos perseguidos por otros medios. Ahora, lo que yo le quiero mencionar es simple y sencillamente algo que me llama la atención, porque hay un hombre que escribió un libro titulado Radical. Y este hombre habla sobre su experiencia en el Medio Oriente. Mientras nosotros estamos aquí con las bocinas. Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor, ubicada en la ciudad de Houston, Texas, presentó su programa Restaurando Vidas con el amor de Jesucristo. Mi espíritu y mi alma se están llenando. Esperamos que haya sido de bendición a su vida espiritual. Si desea, puede escribirnos a la siguiente dirección: Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor, 7130 Cook Road, Houston, Texas, 77072, Estados Unidos. Para oración llámenos al 832-640-5251, 832-640-5251. Restaurando vidas con el amor de Jesucristo, llevando un mensaje sin fronteras. Que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Hasta la próxima.